Hola a todos los que están. Vamos a partir con la ayudantía de Aki y Erk. Yo soy Cami, les voy a hablar de las primeras preguntas de Aki, así que démosle nomás. La primera pregunta decía, respecto a los mecanismos fisiopatológicos involucrados en la necrosis tubular aguda isquémica, ¿es correcto afirmar que A. El aumento en la expresión de ICAM1 y P-selectina explica la formación de cilindros pardos? B. Existe un aumento en la fracción de filtración gracias al feedback túbulo-glomerular. C. Debido a la retrodifusión de toxinas urémicas, observaremos una disociación en la relación Boone-Crea. Y D. La activación de proteasas, como la calpaína, contribuye a la vasoconstricción de la arteriola aferente presente en este cuadro. Ya, revisemos entonces lo primero, un repaso chiquitito de cosas fisiológicas que hay que saber antes de hablar de aquí. El feedback túbulo-glomerular es algo que uno tiene que recordar, sobre todo porque sirve harto acá cuando hablemos del laboratorio. Este es uno de los mecanismos intrínsecos de regulación del flujo plasmático renal, porque si ustedes se acuerdan, hay un rango de presión arterial media en el que el riñón no cambia su perfusión, ¿ya? Y eso lo logra gracias al feedback túbulo-glomerular y al mecanismo miogénico. Este consiste principalmente en que cuando hay alguna razón por la que aumente el flujo plasmático renal y la velocidad de filtración glomerular, por ejemplo, cuando sube mucho la presión arterial, esto va a hacer de que se filtre mucho más fluido acá en el glomérulo y que termine por llegar con mayor velocidad el sodio y el fluoruro a los túbulos. Entonces se va a absorber menos a nivel proximal y va a llegar más sodio y cloruro hacia los túbulos distales. Acá en los túbulos distales tenemos una particularidad que por acá, si ustedes se acuerdan, está el aparato yuxtaglomerular. Y parte de esto es la mácula densa. La mácula densa tiene un canal, que es NKCC, que puede interiorizar el sodio y el cloruro que le llega. Entonces estas células de la mácula densa, cuando les llega más sodio y más cloruro, lo interiorizan y cambian su volumen y van a producir más ATP y adenosina, que si ustedes se acuerdan de la adenosina es un poderoso vasoconstrictor. Entonces, la ubicación en la que está este nefrón, la mácula densa queda cerquita del glomérulo y lo que va a hacer es que va a vasocontraer la arteriola aferente. Entonces, así va a evitar que todo este aumento del flujo termine por dañar este nefrón, ya que al contraer la arteriola aferente se limita la cantidad de flujo que está entrando al glomérulo. Y esto es un mecanismo fisiológico que siempre está funcionando y que va a determinar que cuando le llegue más sodio y cloruro a distal al nefrón, va a bajar la velocidad de filtración glomerular por culpa de esta contracción de la arteriola aferente. Otro concepto fisiológico que tenemos que entender es el de fracción de filtración. Cuando hablamos de fracción de filtración, nos referimos a esta fracción que está acá, que es el filtrado glomerular partido por el flujo plasmático renal. O sea, en palabras como simples, es qué porcentaje de todo el plasma que le llega a este glomérulo se va a transformar en filtrado. ¿Por qué nos importa tanto la fracción de filtración? Porque justamente el aumento de esta fracción de filtración es el mecanismo más eficiente que tiene el riñón para aumentar su reabsorción de sodio en caso de que esté depletado de volumen. Porque si ustedes se acuerdan, cuando hay hipovolemia o disminución del volumen arterial efectivo, se va a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y la angiotensina 2, que también es un poderoso vasoconstrictor, lo que va a contraer ahora es la arteriola eferente, o sea, la de afuera. ¿Qué es lo que pasa cuando uno contrae la arteriola eferente en el glomérulo? Aumenta la presión de ultrafiltración. Entonces le está llegando flujo a este glomérulo. Si ustedes contraen la arteriola de salida de ese flujo, entonces se va a formar una presión más grande que permita que de ese plasma se filtre una porción más grande. Entonces, del plasma que le llegaba antes a este glomérulo, ahora va a filtrar mucho más que antes, gracias a la angiotensina 2. ¿Y qué es lo que pasa si ustedes filtran mucho más fluido que antes? No solamente va a aumentar la velocidad de filtración glomerular, sino que
los capilares peritubulares, que son los que vienen después de la arteriola eferente, van a tener menos fluido, entonces va a disminuir su presión hidrostática. Y a la vez, los solutos y las proteínas que están adentro de estos capilares peritubulares se van a concentrar porque perdieron más fluido. Entonces le va a subir la presión oncótica a esos capilares peritubulares. Y si ustedes se acuerdan, si vemos acá nuestro nefrón, por acá pasarían por al ladito los capilares peritubulares, y este mecanismo de reabsorción pasiva acá a nivel proximal es de mucho mayor magnitud que lo que ustedes pueden absorber gracias a un puro canal, ¿ya? Que no es un puro canal, pero es de magnitud menor que lo que se logra gracias a la difusión pasiva hacia los capilares peritubulares. Entonces, si este capilar peritubular tiene menos presión hidrostática y más presión oncótica, va a favorecer mucho más que le entre fluido. Entonces va a reabsorber mucho más agua y sodio a nivel proximal. Por eso este mecanismo de aumento de la fracción de filtración es muy eficiente cuando uno está depletado de volumen. ¿Y por qué nos importa hablar de depresión de volumen? Porque claro, acá cuando hablemos de las aquis prerrenales, que justamente ese es el mecanismo de las aquis prerrenales, la depresión de volumen, la disminución del volumen arterial efectivo, van a acompañarse mientras que toda su estructura siga indemne de un aumento de la fracción de filtración porque va a estar actuando el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Ya? Entonces las aquis prerrenales se van a acompañar de esto. Esto va a estar funcionando, ¿ya? Y va a haber un aumento de la fracción de filtración. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros ya tenemos esto que es como el paso siguiente, la necrosis tubular aguda? Aquí ya como que no hay vuelta atrás. Aquí ya la célula ya estuvo demasiado expuesta a esta depresión de volumen, a la isquemia o a los tóxicos, y estos túbulos ya no están indemnes, como le estaban en la aquis prerrenal. Aquí estos túbulos ya las células se están muriendo. Y entonces vamos a tener dos ramas de alteraciones principales cuando esto ya pasó desde ser una aquis prerrenal a ser ya una necrosis tubular aguda. Tenemos la rama de las alteraciones vasculares y de las alteraciones tubulares. ¿Qué es lo que pasa a nivel vascular cuando uno tiene una necrosis tubular aguda? Vamos a tener una pérdida de la autorregulación del flujo plasmático renal, lo que habíamos conversado sobre el feedback tubuloglomerular, ¿cierto? Lo que va a pasar es que va a haber una intensa vasoconstricción de la arteriola aferente. Esto por dos mecanismos, porque estas células que están fallando van a tener un problema para regular su calcio intracelular, y un aumento del calcio intracelular en esta arteriola aferente la va a hacer contraerse. Pero también hablamos de esta pérdida de autorregulación porque si ustedes lo piensan, este feedback tubuloglomerular no tendría por qué estar activo si el riñón está dañándose y debería estar haciendo todos sus esfuerzos por retener sodio, no por botar el sodio. Entonces va a estar activo este feedback tubuloglomerular y va a causar una vasoconstricción de la arteriola aferente a pesar de que debería pasar lo contrario, porque le está llegando menos flujo y no más flujo. Ahora, ¿qué es lo que pasa con eso? ¿Por qué está pasando eso? Porque van a haber alteraciones tubulares de las mismas células y como habíamos hablado, las células que se están dañando, si ustedes se acuerdan, por ejemplo, de la primera unidad de fisiopato, habíamos dicho que la célula que se está muriendo y que le sube el calcio intracelular, esto es algo muy terrible porque te va a activar un montón de enzimas que van a terminar por destruir aún más la célula. Una de ellas, por ejemplo, es la calpaína, que va a ir a degradar el citoesqueleto. Si esta célula se está destruyendo porque se le están activando las proteasas adentro, porque le está aumentando la concentración de calcio, porque va a haber inflamación, porque se van a activar otras proteasas que le van a destruir el glicocálix, muchas otras cosas que le están pasando, el transporte y la forma en la que esta célula tubular debería funcionar está totalmente alterado. Y eso es lo que nos va a llevar a entender más lo del feedback tubuloglomerular. Antes de pasar a eso, mencionar también de que la misma inflamación que viene con el hecho de que hayan dumps aquí activos por la necrosis tubular aguda, va a llevar a que lleguen
células inflamatorias que van a producir disfunción y daño endotelial. Y además, estas células que se están muriendo van a aumentar la expresión de moléculas de adhesión, como la ICAM y la P-selectina. ¿Qué es lo que hacen la ICAM y la P-selectina? Van a unir leucocitos. O sea, cuando lleguen leucocitos a esta zona se van a quedar pegados ahí. Esto significa de que si ustedes van y tratan a su paciente con necrosis tubular aguda y lo recuperan, su volemia y todo lo que le esté pasando, cuando se vuelva a perfundir este riñón, no va a mejorar y de hecho va a empeorar porque le va a llegar el flujo sanguíneo y ese flujo sanguíneo va a estar lleno de leucocitos por todo el proceso inflamatorio del riñón y esos leucocitos se van a quedar pegados en los capilares peritubulares. Y eso va a obstruir aún más, va a haber congestión y estos leucocitos están todos activados, entonces tiran un montón de radicales libres y van a terminar por destruir más. Ahora, por otro lado, esta misma inflamación que está causando esto a nivel vascular, a nivel tubular, va a actuar a nivel del intersticio y de las moléculas de adhesión, pero ahora del otro lado, las que están pegando a las células tubulares a su matriz. Y como actúan aquí, las células se van a empezar a desprender, ya no van a estar pegaditas a su intersticio. Se desprenden las que estaban viables por culpa de la inflamación, pero también las que ya se murieron. Y esas células que se desprendieron hacia los túbulos van a ser lo que va a formar los cilindros pardos que ustedes pueden ver en el sedimento. Este mismo daño intersticial va a causar que ocurra lo que llamamos la retrodifusión de las toxinas, porque normalmente no tendrían por qué devolverse ninguna toxina por el intersticio hacia el vascular, pero en este caso, como en la necrosis tubular aguda ya está totalmente alterado el riñón, si ustedes se fijan esto en todos sus componentes, va a pasar esto de que van a retrodifundir cosas que se deberían excretar. Ahora, esto es una célula del segmento S1 del túbulo proximal. Ahora, ¿qué es lo que pasaba, cierto? Habíamos dicho con el feedback tubulo-glomerular. Si ustedes se fijan, este es el intersticio y este es el lumen tubular. Y esta célula tiene una gran cantidad de canales que deben ser muchos más de los que está acá y que están funcionando de una forma específica. O sea, por ejemplo, este cotransportador de sodio-glucosa, el de sodio-protones, el transporte por el intersticio, acá está la sodio-potasio ATPasa en el vaso lateral, pero esto todo para que funcione en una dirección específica, para reabsorber el sodio que está en luminal hacia el intersticio y esto después hacia el vascular. Esto es a lo que nos referimos cuando hablamos del transporte vectorial de sodio, porque va en una dirección. Toda la forma de esta célula tubular y la organización de sus canales está hecha de esta forma para que pueda permitir que el sodio se reabsorba. Cuando ustedes tienen esta célula que está sometida a este estrés isquémico, por ejemplo, de la necrosis tubular aguda por mucho tiempo y ya se muere y se le activan las proteasas como la calpaína, todo el citoesqueleto que mantiene esta organización se va a perder y van a pasar cosas muy aberrantes como por ejemplo que la sodio-potasio ATPasa, que está en vaso lateral específicamente tirando el sodio para afuera y el potasio para adentro, va a terminar por acá al otro lado, hacia el luminal, y ustedes van a terminar botando sodio del intracelular hacia el lumen tubular. Y si ustedes se acuerdan, lo que hablamos del feedback tubulo-glomerular, a la mácula densa, cuando le llega mucho sodio, va a pensar de que está filtrando mucho y que necesita filtrar menos. Entonces va a llevar la adenosina hacia la arteriola aferente y la va a contraer. O sea que esto es como un loop de cosas malas que le están pasando al riñón. Entonces revisemos un poquito las alternativas de las que nos hablaban. La primera nos decía que el aumento de la expresión de ICAM1 y P-selectina explica la formación de cilindros pardos. Esta ya sabemos que no es cierta. ¿Por qué? Porque los cilindros pardos, como conversamos, era el desprendimiento de las mismas células tubulares por culpa de la inflamación o porque se apoptosaron simplemente. Pierden sus uniones, se desprenden y eso es lo que va a formar los cilindros pardos. La ICAM1 y la P-selectina lo que van a explicar es la congestión a nivel vascular cuando ustedes reperfunden. La B dice existe un aumento de la fracción de filtración gracias al feedback túbulo-glomerular. Acordémonos de la fórmula de la fracción de filtración. Tenemos el filtrado glomerular partido por el flujo plasmático renal.
Si ustedes lo piensan en la necrosis tubular aguda isquémica, que es por la que nos están preguntando, va a haber una disminución del flujo plasmático renal, ¿cierto? Y esto nos llevaría a pensar de que podría aumentar la fracción de filtración, pero lo que pasa es que el filtrado glomerular también disminuye. Y más encima, este feedback tubulo-glomerular lo que está haciendo es vasocontraer la arteriola aferente y esto disminuye aún más el filtrado glomerular. Entonces esta fracción de filtración no está aumentada de ninguna forma. Y esto tampoco es gracias al feedback tubulo-glomerular. Entonces la B tampoco es cierta. Ahora veamos la C. Debido a la retrodifusión de toxinas urémicas, observaremos una disociación de la relación Boom-CREA. Cuando hablamos de la relación Boom-CREA, esto es porque es más o menos definido. Ellas suben en una proporción más o menos estable siempre. Si ustedes lo piensan en un paciente sano, debería tener más o menos 20 de Boom y 1 de CREA. Entonces, esto lo normal es que sea 20. Y siempre están las dos juntitas, más o menos en esa proporción. Cuando nosotros hablamos de disociación de la relación Boom-CREA, implica de que uno está subiendo mucho más que el otro. ¿Y eso dónde pasa? Pasa en la aquí prerrenal, no en la necrosis tubular aguda. ¿Ya? No hay forma de que en la necrosis tubular aguda se disocie la relación Boom-CREA. ¿Por qué? Porque en la aquí prerrenal vamos a tener activos los mecanismos de compensación del BEC de los que hablamos. Y estos incluyen no solamente al sistema renina-angiotensina, sino también a la ADH. Y si ustedes se acuerdan de las acciones de la ADH, también saben de que activa este canal que es el UT1, o sea, de que aumenta la absorción de urea, la reabsorción activa de urea. Entonces, en la aquí prerrenal y en la necrosis tubular aguda va a aumentar la creatinina porque disminuyó la velocidad de filtración glomerular. Eso ya lo sabemos, ¿cierto? Está dentro de la definición. Pero solamente en la aquí prerrenal, donde el túbulo está sanito todavía y le está funcionando la ADH, es que va a aumentar el BUN. Y aumenta mucho más que la CREA, porque claro, le afecta la disminución de la BFG, pero también está la ADH activamente en el túbulo, causando de que se reabsorba mucho, mucho, mucho más. Y la CREA no se reabsorbe. Entonces este va a subir, va a subir, va a subir, y este no tanto. Y eso es lo que hablamos cuando decimos disociación de la relación BUN-CREA. En la necrosis tubular aguda, como tenemos retrodifusión de toxinas urémicas, no solamente vamos a no reabsorber tanto boom porque ya no le está ayudando la ADH porque este túbulo ya está muerto y no le funciona nomás, no se va a reabsorber tanto boom, pero además, como está alterado el intersticio, se nos va a devolver la CREA y va a aumentar tanto la creatinina como el boom y van a seguir más o menos en esta relación que es la que nosotros ya conocemos, o sea, no se van a disociar. Entonces la C tampoco era la correcta. Lo que nos lleva a que la D era la correcta porque la activación de proteasas como la calpaína contribuía a la vasoconstricción de la arteriola aferente. ¿Por qué? Porque esto nos desordenaba los canales que vimos en la imagen, ¿cierto? Y como toda la estructura de la célula tubular estuvo alterada, va a llegar más sodio y cloruro hacia la mácula densa, se va a activar el feedback tubulo-glomerular y va a vasocontraerse la arteriola aferente. Entonces, efectivamente, la disrupción del citoesqueleto de la célula tubular va a afectar que el feedback tubulo-glomerular y va a haber una vasoconstricción de la arteriola aferente. Y esa era la explicación de la pregunta 1. Si alguien tiene una duda, que lo diga o pasamos a la 2. La 2 dice, usted recibe una interconsulta desde el Servicio de Medicina Interna para determinar con qué tipo de compromiso renal está cursando una paciente con insuficiencia cardíaca. El análisis de orina revela lo siguiente. La osmolaridad de la orina está en 570, la natriuria está en 80, la fracción excretada de sodio está en 7%, la relación de la CREA en la orina versus la CREA plasmática está en 43 y la fracción excretada de urea está en 30%. La pregunta es, al respecto, ¿usted concluye que A. Los resultados son compatibles con una paciente cursando con una NTA debido a la FENA? B. En la fisiopatología de esta etiología de falla renal aguda participa la vasodilatación de la arteriola eferente. C. Los resultados son compatibles con una paciente en tratamiento con hidroclorotiazida, cursando con una AQI prerrenal. D. Se observará una disminución en la expresión de los canales transportadores de aniones orgánicos en los túbulos de esta paciente.
Vamos a ver entonces. Estas tablitas, o sea, suena muy trágico, pero tienen que saberlas, ¿ya? Porque esto es muy preguntable y sí les van a poner preguntas donde tengan solamente los valores y tienen que saber en qué rango están, ¿ya? Veamos como las claves. En la AQI prerrenal, cuando su riñón todavía está sanito, solo que está depletado de volumen, vamos a tener un aumento en la osmolaridad de la orina, más de 500. ¿Por qué? Porque como habíamos conversado, está activa la ADH, ¿cierto? Y todos los mecanismos de depresión, de compensación del BEC. Entonces, cuando aumenta la ADH, ustedes aumentan la absorción de agua libre. Y ese aumento de la absorción de agua libre les va a concentrar la orina. Entonces, cuando ustedes tienen una osmolaridad de la orina alta, significa, en general, que los mecanismos que tiene el riñón para concentrarla, como reabsorber agua libre, están actuando, están indemnes. El sodio en la orina en general va a estar bajo. ¿Por qué? Porque el riñón tiene todos esos mecanismos que hemos conversado durante todo Fisiopato 2 para retener sodio, como que se dedica mucho a retener sodio para poder mantener el BEC. Y por consiguiente, la fracción de excreción de sodio, que es justamente cuánto del sodio se bota, del que llega, va a ser menor al 1%, o sea, todo lo demás el riñón lo va a poder reabsorber muy eficientemente, porque está activo y está funcionando. Ahora también tenemos la fracción de excreción de urea, que como ustedes se acordarán, por la ADH, también lo reabsorbemos, entonces también nos va a disminuir, menos del 35%. La relación de la creatinina en la orina versus en el plasma va a estar alta. ¿Por qué? Porque claro, nos va a subir la crea en el plasma porque tenemos disfunción renal, pero en la orina se va a concentrar mucho, porque ustedes van a estar con todos estos mecanismos de reabsorción de solutos y de agua, entonces la crea va a terminar como solita, sin agua, en los túbulos, y se va a concentrar mucho. Entonces por eso esta va a subir mucho más que esta y va a estar alta esta relación. Y como conversamos en la pregunta anterior, va a haber esto que es muy característico del AQI prerrenal, que es una disociación entre el BUN y la CREA, porque la CREA no se reabsorbe porque se está concentrando en los túbulos, y el BUN sí se reabsorbe activamente, entonces va a subir y va a ser más que 20. Y ocasionalmente en el sedimento vemos cilindros hialinos. Y cuando vemos ya en la necrosis tubular aguda, esto ya lo contrario, no está funcionando los mecanismos que aquí sí están funcionando. Entonces, si ustedes se fijan, es lo contrario. La extracción excretada de sodio va a estar más del 2%, la de urea más del 35%, el sodio en la orina va a estar alto porque ya no puede reabsorberlo el riñón, en la relación de la crea en la orina y en el plasma va a estar baja, porque esta crea en la orina va a retrodifundir, entonces ya no se va a concentrar tanto en los túbulos y no va a haber una disociación entre el BUN y la crea. Y en el sedimento, los cilindros pardos, de los que conversamos, ¿cierto? Y esto es lo mismo, pero en versión texto, para después, si quieren verlo, cuando estudien, no lo sé. Y también mencionar de que, si se acuerdan, la angiotensina 2 activa el NH3 y eso también va a cooperar para la reabsorción de sodio. Ahora, también tenemos estas otras proteínas de las que les habló el profesor en la clase, que van a aumentar o disminuir su expresión génica según si tenemos una AQI prerrenal o una necrosis tubular aguda. ¿Qué es lo que pasa? En la AQI prerrenal, como es de suponer por los mecanismos de los que ya hemos hablado, vamos a tener un aumento en la expresión de las acuaporina 2, un aumento del cotransportador sodio bicarbonato, un aumento del transportador de aniones orgánicos de tipo 1, de la estaneocalcina y de la alfa-tubulina. Y en la NTA ya eso todo va a estar reducido. ¿Cuál es la gran relevancia de esto? Este que les puse con negrita, que es el transportador de aniones orgánicos 1. ¿Por qué? Por este gran fármaco, que es la furosemida. El profesor les habló de este test de furosemida, que es una forma clínica de saber si tu paciente ya está todavía en una fase prerrenal o si ya pasó hacia necrosis tubular aguda. ¿Por qué? Porque la furosemida, que si ustedes se acuerdan inhibe al NKCC2, no llega como por vía tubular, sino que tiene que secretarse activamente. Y eso es gracias a este transportador de aniones. Entonces, este transportador tiene que estar activo y tiene que estar funcionando para que la furosemida haga su acción.
Entonces, si ustedes se acuerdan, en la clase el profesor les comentaba, ustedes le dan furosemida a su paciente, y si ese paciente sí orina más, o sea, sí actúa el efecto diurético, es porque esto todavía está funcionando. O sea que la AQI todavía es prerrenal. En cambio, si esto no responde a la furosemida, es porque ya estamos en este etapa. Y este es un test muy genial porque es un fármaco muy conocido, muy barato y que todos lo usan. Entonces, como el profesor les conversó, han estado muchos estudios para determinar algún marcador de daño renal y esto es una forma muy efectiva de saber. Entonces, acordémonos un poquito, ¿qué es lo que habíamos visto en la pregunta 2? Teníamos un aumento de la osmolaridad urinaria por sobre 500, 570. La natriuria estaba alta, la fracción de excreción de sodio también estaba alta, la relación de la crea en la orina y el plasma estaba alta también, y había una disminución de la fracción de excreción de urea. Esto es como un poco paradójico, ¿cierto? Entonces veamos las alternativas. Los resultados son compatibles con una paciente cursando con una necrosis tubular aguda debido a la fracción de excreción de sodio. Ahora, si nosotros tenemos, por ejemplo, que disminuyó la fracción de excreción de urea, pero aumentó la fracción de excreción de sodio, ¿a quién le creemos? ¿A la urea o al sodio? Le vamos a creer a la urea. ¿Por qué? Porque el sodio tiene muchas otras formas de verse afectado. ¿Ya? No, depende de muchas cosas la fracción de excreción de sodio, pero la fracción de excreción de urea no. Entonces, por ahora lo que vamos a hacer es mirar esta alternativa con sospecha porque le estamos creyendo a la fracción de excreción de urea. La B nos dice, en la fisiopatología de esta etiología de falla renal aguda participa la vasodilatación de la arteriola eferente. Si nosotros nos acordamos, esta paciente tenía insuficiencia cardíaca. Puede estar vasodilatada la arteriola eferente si esta paciente está con una activación gigante del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Difícil, ¿cierto? Tendría que haber otro mecanismo que la esté vasodilatando. Y no nos hablaban de sepsis, ¿cierto? Solamente insuficiencia cardíaca. Entonces la B parece que es falsa. La C nos dice, los resultados son compatibles con una paciente en tratamiento con hidroclorotiazida, cursando con una AQI prerrenal. Esta alternativa se ve muy interesante, así que la vamos a reservar. Y la D nos dice, se observará una disminución en la expresión de los canales transportadores de aniones orgánicos en los túbulos de esta paciente. O sea, que si disminuye la expresión de este transportador, estamos asumiendo de que esta paciente ya está con una necrosis tubular aguda. ¿Podemos asumir de que esto ya pasó a NTA? Parece que no. Entonces, veamos la C. Si ustedes se acuerdan de este monito de los diuréticos, acá tenemos a la acción de la hidroclorotiazida, ¿cierto? Que nos va a inhibir el NSC. ¿Y qué es lo que va a hacer? Que va a impedir que se reabsorba todo el sodio que se reabsorbería si no estuviese inhibido este canal. O sea, me va a aumentar la excreción de sodio. Y claro, puede que estén activos los otros mecanismos de reabsorción de sodio. Entonces, puede que haya como una competencia, por así decirlo, entre los mecanismos que absorben sodio y este que está inhibido, pero igual la natriuresis va a ser mucho más grande que si este canal estuviese funcionando. Entonces, ¿tiene sentido de que una paciente que esté tomando hidroclorotiazida tenga aumentada la fracción de excreción de sodio a pesar de estar con una AQI prerrenal? Efectivamente, así es. Tiene todo el sentido del mundo. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan en esto, como habíamos hablado, le vamos a creer mucho más a la fracción de excreción de urea. Y si ustedes se fijan, la crea en la orina y la crea plasmática está aumentada, que esto calza con una AQI prerrenal. Y la osmolaridad de la orina también está aumentada, lo que también calza con una AQI prerrenal. Entonces, lo que nos causaba ruido acá era justamente la natriuria, y era una paciente con insuficiencia cardíaca que podía perfectamente estar tomando hidroclorotiazida y podría tener una AQI por cualquier motivo, pero esto no se va a reflejar en su fracción de excreción de sodio. Entonces, como moraleja de esta pregunta, acordarse de que la fracción de excreción de sodio tiene otros determinantes, ¿ya? No solamente va a estar aumentada cuando haya necrosis tubular aguda, no es tan 100% confiable, ¿ya? Hay que sospechar de ello. Entonces, esta era la alternativa correcta, que es la C. Ya, si alguien tiene alguna consulta que diga nomás, ya, no interrumpen. O si no, pasemos a la 3. La pregunta 3 nos dice,
Existen algunos mecanismos fisiopatológicos específicos asociados a determinadas etiologías de Aki. Al respecto, es verdadero afirmar que A. En la sepsis, la disminución de la expresión de TLR4 en las células tubulares obstaculiza la llegada de leucocitos. B. En COVID-19, el estado de hipercoagulabilidad contribuye al desarrollo de Aki por obstrucción de la microvasculatura renal. C. En la sepsis, el aumento de la angiotensina 1,7 determina una vasodilatación de la arteriola eferente. Y D. En COVID-19 existe un estado inicial donde coexisten un aumento del flujo plasmático renal y una disminución de la BFG. Revisemos entonces, ¿qué es lo que pasa con el riñón en la sepsis? Vamos a tener esto que es como muy característico, que es que en la fase inicial va a haber una disminución de la filtración glomerular, pero con un aumento del flujo plasmático renal, porque los mediadores químicos de la inflamación que están circulando con locura en la sepsis van a causar una vasodilatación, sobre todo de la arteriola eferente, ¿ya? Esto también va a ser en la arteriola aferente, pero este glomérulo va a poder filtrar si es que tiene igual de vasodilatada la arteriola aferente que la eferente. No le va a resultar porque no puede hacer presión de ultrafiltración si la arteriola eferente está vasodilatada, ¿ya? Eso es muy importante porque esto los científicos se estaban como craneando mucho porque no entendían por qué en todos los lechos vasculares la sepsis va a dar vasodilatación y en el riñón no. Pero claro, en el riñón también había vasodilatación. Entonces esto que parecería paradójico, que es un aumento del flujo plasmático renal, coexiste con una disminución de la filtración glomerular, porque este glomérulo no puede filtrar si está todo el flujo escapándose por la arteriola eferente. Y claramente a medida que esto progresa, va a haber una fase tardía donde sí va como a ganar la vasoconstricción de la aferente por todos los otros mecanismos de Aki que ya revisamos. Y ahí ya va a haber una disminución del flujo plasmático, una disminución de la BFG, porque si se acuerdan, la sepsis también va a terminar por bajar el volumen arterial efectivo. Va a haber también, por esta inflamación, un aumento de la expresión de TLR4 en las células tubulares. Y si ustedes se acuerdan de lo que son los TLR4, son los Toll-like receptor, que tienen todas las células y que sirven para activar a la inmunidad innata, y la inmunidad innata activa la inmunidad adaptativa, y esto activa una tremenda cascada de inflamación. Entonces va a estar aumentado este receptor en las células tubulares, va a unirse, puede ser PAMPs, pueden ser DAMPs, y va a terminar por amplificar aún más la respuesta inflamatoria. También vamos a tener este aumento de la expresión de moléculas de adhesión, de lo que habíamos hablado en la necrosis tubular aguda. Va a pasar lo mismo, de que va a aumentar la ICAM1, la P-selectina, y cuando se reperfunde este riñón también va a pasar lo mismo, de que va a haber congestión por los leucocitos y va a aumentar el daño oxidativo, porque se van a quedar pegaditos acá por culpa de las moléculas de adhesión. Y además, las células del túbulo proximal son súper susceptibles a dañarse por culpa de esta como gran tormenta de citoquinas que viene con la sepsis. Van a perder su ribete en cepillo, se van a dañar sus citoesqueletos, se van a vacuolizar, aquí como sale en esta imagen de corte histológico, que están todas destruidas las pobres células del túbulo. Ahora tenemos otro cuadro, que es la Aki en el COVID-19. ¿Qué es lo que pasa? El SARS-CoV-2 va a entrar a la célula vía este receptor, que es la enzima convertidora de angiotensina, pero es la 2. Es distinta de la otra enzima convertidora de angiotensina. ¿Qué es lo que pasa? Esta ECA2 lo que hace es convertir la angiotensina 2 a angiotensina 1,7. Y estas son antagónicas, o sea, la angiotensina 1,7 hace todo lo contrario que la angiotensina 2. O sea, que si por alguna razón tenemos una afección de la ECA2, el sistema renina-angiotensina y todo lo que hace la angiotensina 2 no va a tener quien la controle, quien la detenga, quien se le oponga, que era la angiotensina 1,7. Y esto es dañino también porque, si ustedes se acuerdan, la angiotensina 2 no solamente va a vasocontraer la arterial eferente, sino que también media la fibrosis, la apoptosis, y tiene muchos otros mecanismos. El SARS-CoV-2 no solamente se une a la ECA2 para entrar a la célula, se une y se interioriza en la célula, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que antes todos estos ECA2 que estaban en la membrana de la célula van a terminar adentro y ya va a bajar su expresión en la membrana.
Y como baja su expresión en la membrana, va a disminuir la cantidad de angiotensina 1,7 y va a actuar la angiotensina 2 sin oposición. Entonces tenemos una activación exagerada del sistema renina-angiotensina. Como nos imaginamos, pues, como todos los virus y los patógenos, va a causar daño directo a las células tubulares, los podocitos, las células endoteliales. Y esto que es muy particular del COVID-19, que es que inducen estado de hipercoagulabilidad. Y esto en el riñón, ¿cómo se ve? Es que los capilares, tanto los glomerulares como los peritubulares, se van a formar microtrombos. Estos microtrombos obstruyen la circulación y claramente nuestro nefrón no va a poder funcionar si no está circulando sangre. Entonces esta obstrucción de los capilares por microtrombos va a disminuir mucho la velocidad de filtración glomerular. También tenemos esta tormenta de citoquinas y los factores del manejo que van a afectar, que se los mencionó bien el profe en la clase. Revisemos entonces la pregunta 3. Nos decían en la A que la sepsis, la disminución de la expresión de TLR4, y aquí ya sabemos que esta es incorrecta, ¿cierto? Porque había un aumento de la expresión del TLR4. La B, que nos dice que en COVID-19 hay un estado de hipercoagulabilidad que contribuye al desarrollo del AQI por obstrucción de la microvasculatura renal y que esta parece ser correcta, ¿cierto? La C nos dice que en la sepsis hay un aumento de la angiotensina 1,7 y esta también ya sabemos que es incorrecta porque no hay un aumento de la angiotensina 1,7, ¿cierto? Aunque sí hay una vasodilatación de la arteriola eferente, pero no es por este mecanismo. Y en la D, que nos dice que en COVID-19 existe un estado inicial donde coexisten un aumento del flujo plasmático renal y una disminución de la BFG, y sabemos que eso no corresponde porque esa es la sepsis. Entonces la B era la correcta. Y esas son las preguntas de aquí. Si alguien tiene alguna pregunta más de aquí, que la haga nomás, o si no pasamos a la parte de enfermedad renal crónica. Ya, démosle nomás. Ahí me vaya avisando Susi las diapos ya. Dale, perfecto. Ya, entonces yo les voy a hacer la parte de enfermedad renal crónica. Sabemos que estuvieron como medios complicados con la materia, así que igual voy a tratar de explicar todo porque no estoy segura que tanto les mandaron. La primera pregunta dice, en el modelo de nefrectomía de 5/6 en ratas, entre los hallazgos destaca disminución de la velocidad de filtración glomerular desde un inicio del experimento, disminución de la presión hidrostática capilar glomerular, aumento de la relación podocito-superficie o aumento de la velocidad de filtración glomerular por nefrón. Ya, de partida tenemos que saber qué es la insuficiencia renal crónica, ¿verdad? Se los puse igual por si acaso, que depende, puede ser de dos definiciones, principalmente según la velocidad de filtración glomerular, si esta está bajo 60 ml por minuto, o si es que existe algún daño renal, ya sea en la biopsia, que se evidencia en una imagen renal, o también sea sintomático, como una hematuria o proteinuria. Para que sea una enfermedad renal crónica, esto tiene que durar 3 meses como mínimo, y ahí se puede diagnosticar. En la siguiente diapositiva podemos ver las etapas que tiene esta enfermedad renal crónica. Últimamente ha cambiado un poco la nominación, dado que si se fijan en la primera y la segunda etapa, no existe una insuficiencia renal como tal, dado que la velocidad de filtración glomerular no está bajo 60 ml por minuto. Entonces, en conjunto es preferible llamarla como una enfermedad. En la imagen de la derecha vemos como el riñón, a medida que progresa la enfermedad, va disminuyendo su tamaño, también van apareciendo lobulaciones, se va llenando de quistes. Y en la ecografía de abajo vemos un riñón normal a la izquierda, en el que se ve la corteza diferenciada de la médula, y a la derecha podemos ver un riñón en que no se ve esta diferenciación córtico-medular y se ve mucho más ecogénico, o sea, más blanco el riñón con esta enfermedad. Ya, estos factores de riesgo se los puse como porque encontré importante ponerlos, pero yo creo que todos se los saben y al leer el apunte los pueden ver. Se vienen factores de susceptibilidad, que son los factores que te pueden provocar tener la enfermedad, te aumentan el riesgo de tener esta enfermedad. Factores iniciadores, que son los que finalmente te pueden gatillar la enfermedad como tal, y los factores de progresión.
destacan mucho en los factores de susceptibilidad e iniciadores los de riesgo cardiovascular, como la diabetes mellitus y la hipertensión. También la edad es un factor muy importante. Y dentro de los factores de progresión, tanto la proteinuria como el mal control de la diabetes y la hipertensión arterial también son factores muy importantes. Ya, entonces, explicando un poco en qué consistía este experimento en los ratones, los investigadores realizaron una nefrectomía total de un riñón en estos ratones y una nefrectomía de 2/3 del riñón restante de estos ratones. Entonces, por eso el modelo se llama nefrectomía 5/6. Esto al final era para ver cómo progresa una enfermedad renal crónica, dado que obviamente como no lo podemos hacer en humanos, era una forma interesante de ver qué pasaba con los riñones, con la velocidad de filtración glomerular y con las distintas variables de tanto vasculares como renales. Entonces hubo 4 como evidencias en este modelo. De partida se evidenció una hiperfiltración por nefrón aislado, o sea que la velocidad de filtración glomerular aumentó en cada nefrón individualmente. Esto, en unos inicios, luego de la nefrectomía, permitió que se mantuviera la velocidad de filtración glomerular, ¿ya? Pero a la larga, como sabemos que en una enfermedad renal crónica disminuyen los nefrones, dado que estos se ven afectados por los distintos daños que habló la Cami también, los nefrones restantes se sobrecargan. Entonces, estos nefrones restantes son los que hiperfiltran y a la larga se dañan por hiperfiltración y hacer más trabajo el que están acostumbrados y empiezan a dañarse y se empieza a realizar apoptosis. Entonces, al final, es como un ciclo vicioso en el que eventualmente va a terminar en una enfermedad renal crónica más terminal. Lo otro que se vio era que había hipertensión glomerular en los glomérulos restantes, ¿ya? Si bien esto también era una forma de adaptación frente a la menor cantidad de glomérulos, esto a la larga igual producía una injuria renal. Esta injuria renal la evidenciaron tanto en células epiteliales como células endoteliales, incluso aumentó la expansión mesangial en estos glomérulos. Entonces, si bien eran glomérulos que están hiperfiltrando, también estaban dañándose y estaban con alteraciones estructurales. También es importante que en estos glomérulos restantes, estas nefronas restantes, perdón, aumentó el flujo plasmático renal, ¿ya? Bueno, esto también pasa porque al final disminuyó la cantidad de nefrones y en los nefrones restantes les llegó como todo el flujo que debería haber llegado a todos los nefrones, pero como ahora son menos nefrones, aumenta el flujo hacia los que quedan. Y lo otro que se evidenció fue una hipertrofia glomerular. Estos nefrones restantes y estos glomérulos aumentaron su tamaño, pero lo importante es que no aumentaron en número los nefrones. Entonces hubo una disminución de la relación podocito-superficie, dado que al aumentar de tamaño aumenta la superficie, pero al no aumentar el número de podocitos y el número de nefrones y glomérulos, disminuye la cantidad de podocitos. Y esto a la larga produce, o sea, no a la larga, en verdad, en este caso es mucho más rápido que en una enfermedad renal crónica normal, pero produce proteinuria, tanto como por la disminución de los podocitos como por la alteración de los podocitos restantes. Entonces, esta barrera, que por lo general es más indemne, empieza a filtrar proteínas y se evidencia proteinuria. Dale, Cami. Ya, entonces, nuestra pregunta decía, ¿cuál al final se ve en el modelo que hablamos recién? Hay una disminución de la velocidad de filtración desde un inicio del experimento. Como mencionamos anteriormente, esto sería falso, porque gracias a la hiperfiltración glomerular por nefrón aislado, al principio la velocidad de filtración glomerular se mantiene. B. Disminuye la presión hidrostática capilar glomerular. Esto también es falso, ¿verdad? Dijimos que al final existe una hiperfiltración en los capilares glomerulares. C. Aumenta la relación podocito-superficie, como dijimos anteriormente, disminuyen los podocitos y aumenta la superficie por la hipertrofia glomerular, entonces esta relación disminuye. Y aumento de la velocidad de filtración glomerular por nefrón, por todo lo que hablamos, esta sería la correcta, ¿verdad? ¿Alguien tiene alguna pregunta de la pregunta 4?
Por lo general en el Instagram esta la tuvieron todos, casi todos correcta. Hubo 2 personas que marcaron la A, me parece. Ya, entonces sigamos con la siguiente pregunta. La pregunta 5 dice, en relación a los factores relacionados con el transcurso de la enfermedad renal crónica. A. La isquemia glomerular es un estímulo que inhibe la secreción de renina. B. Se recomienda el uso de IECA y ARA2 para disminuir la proteinuria en todas las etapas de la enfermedad. C. La retención de fosfatos ocurre desde los inicios de la enfermedad renal crónica. Y D. Existe una relación lineal entre la presión glomerular y la excreción de proteínas. Ya, entonces primero vamos a hablar un poco de la proteinuria. Es muy importante que sepamos que este es uno de los factores pronósticos más relevantes al momento de hablar de la enfermedad renal crónica. A medida que aumenta la proteinuria en nuestros pacientes, es más rápida la progresión de la enfermedad, el pronóstico de sobrevida disminuye y además aumenta la inflamación y la fibrosis en los riñones. Acá les puse unas cifras que encontré que sale que con menos de 1 gramo al día de proteinuria, uno dice que va a llegar a una enfermedad renal crónica en al menos 25 años promedio. Si esto ya aumenta a 3, el tiempo disminuye a 20 años, y si esto ya aumenta a una proteinuria masiva que sea mayor a 8 gramos por día, vamos a tener una enfermedad renal crónica en 5 años. Entonces, imagínense lo importante que es la proteinuria en la enfermedad. Y en la parte de abajo vemos que la proteinuria produce una mayor inflamación y fibrosis, esto por múltiples mecanismos, pero dentro de los que más destaca la expresión del factor tumoral alfa, que aumenta la inflamación, y también de citoquinas proinflamatorias profibrogénicas también, que aumentan tanto la inflamación como la fibrosis de nuestros glomérulos. Por otro lado, la hipertensión arterial se relaciona fuertemente con la enfermedad renal crónica. Existe una pérdida de la autorregulación del flujo renal en la enfermedad renal crónica. Entonces, todo cambio de la presión arterial media cambia la presión glomerular. Como uno no tiene la capacidad de retener y liberar el sodio o el agua que necesita frente a estos aumentos de presión, esto repercute directamente en la presión arterial. Se ve una hipertensión glomerular que produce daño directo a los glomérulos, y como dato, sabemos que una hipertensión severa produce 3 veces más riesgo de desarrollar una enfermedad renal crónica. Entonces, esto también es fundamental, tanto su diagnóstico temprano como su tratamiento oportuno. En la imagen de la derecha vemos un cuadro que me gustó, lo encontré bastante explicativo, para hablar un poco más de la fisiopatología. Ante estímulos de isquemia e injuria renal, se libera renina. La renina luego se transforma en angiotensina y aumenta la angiotensina 2, ¿verdad? Esta angiotensina 2 es muy dañina debido a diferentes razones, principalmente la que hablamos antes con la Cami, que produce una vasoconstricción de la arteriola eferente, lo que aumenta la progresión de la enfermedad, y también porque libera una serie de factores de transcripción y factores tumorales que, además de aumentar la inflamación, aumentan la fibrosis en nuestros glomérulos. Entonces, estos factores que se ven ahí influyen tanto aumentando los miofibroblastos, que aumentan la fibrosis, aumentan la inflamación, y se infiltran nuestros glomérulos y riñones de células mononucleares, que también promueven la inflamación. Y al final, a la larga, tenemos un daño tubulointersticial muy importante. Entonces también por esto es muy importante en etapas tempranas el uso de inhibidores de la enzima de los IECA y de los ARA2, que inhiben la conversión a angiotensina 2, y con ello disminuimos la progresión de la enfermedad desde etapas tempranas. Y acá al final los remedios que le estaba hablando y que hemos hablado durante todo renal, inducen una disminución de la velocidad de filtración glomerular, disminuyen la hiperfiltración y proteinuria. Esto es muy importante porque al final estos remedios nos sirven de gran utilidad en las etapas tempranas de la enfermedad, dado que dentro de tenemos una velocidad de filtración glomerular más útil. Pero si es que lo usamos en etapas tardías, como en velocidades de filtración glomerular menores a 30, o en una enfermedad renal crónica que tiene una adosada, una insuficiencia renal aguda, estos fármacos nos van a también de nuevo disminuir nuestra velocidad de filtración glomerular y disminuir la hiperfiltración. Entonces son contraindicados
cuando la enfermedad renal crónica es muy tardía o cuando no hemos descartado al 100% una insuficiencia renal aguda. No solo influyen en la velocidad de filtración glomerular y el flujo, sino que también tienen efectos directos túbulo-intersticiales, bloquean los efectos directos túbulo-intersticiales que mencioné anteriormente que hacía la angiotensina. Entonces, por eso son una muy buena opción para los pacientes con enfermedad renal. Ya, y acá tenemos el hiperparatiroidismo. El hiperparatiroidismo, una forma, creo, más fácil de explicarlo es fijándose en estos tres órganos, tanto la tiroides como el hueso y el riñón. Es muy importante que la vitamina D o calcitriol es activada a nivel renal, ¿ya? Y dado que los riñones están fallando en la enfermedad renal crónica, esta se ve disminuida su activación y producción en la enfermedad. Esta vitamina tiene como función aumentar la reabsorción de calcio y al mismo tiempo inhibe la paratormona, ¿ya? Entonces, dado que tenemos la vitamina D baja, tenemos como desbloqueada esta paratormona y no tiene algo que la inhiba. Además es importante que la paratormona aumenta la resorción ósea, produciendo hipercalcemia y, aunque suene medio extraño, aumenta la producción renal de vitamina D, ¿ya? Estimula la fosfaturia, esto también es importante. Entonces, si vemos en el monito, vemos que está el riñón, el calcitriol, que esa es la fórmula, inhibe la producción de paratormona, mientras que la paratormona aumenta y estimula la producción de calcitriol, ¿ya? Y por otro lado, la paratormona estimula en el hueso la producción de fosfatonina, que es este factor que sale FGF23, ¿ya? Este es producido por el hueso y su función es aumentar la fosfaturia y por ende llevar a una hipofosfatemia, ¿verdad? Este factor también es activado por la vitamina D, como se ve en el dibujo, y es capaz de bloquear también e inhibir la síntesis de esta y de la paratormona. En verdad, esto suena quizás un poco complicado, pero lo fundamental es que en una enfermedad renal crónica se produce hiperparatiroidismo porque disminuye la vitamina D, entonces esta no tiene inhibición. El hiperparatiroidismo produce hipercalcemia e hipofosfemia, perdón, con hiperfosfaturia. ¿Ya? Entonces, si seguimos, ya, lo otro importante es que esta fosfatonina activa un receptor para producir su función, pero este receptor requiere de un correceptor que se llama cloto. Este correceptor cloto empieza a disminuir en etapas tempranas de la enfermedad renal crónica. Entonces vemos que, si vemos en el gráfico, a lo largo de nuestra enfermedad renal crónica, mediante su avance, empieza a aumentar la fosfatonina. Esto al final es un mecanismo de como compensación, dado que como no tiene su receptor, el cuerpo dice como no estamos produciendo la suficiente fosfatonina y esta no está produciendo su efecto, entonces aumenta la producción de fosfatonina y esta vemos que empieza a aumentar en la línea del eje Y. Vemos como en enfermedades crónicas avanzadas el cloto disminuye y esto entonces aumenta la cantidad de fosfato que tenemos en la sangre. Por eso se produce una hiperfosfatemia, porque no tenemos uno de los principales mecanismos para poder excretar el fosfato mediante la orina. Y por último, la disminución de cloto se asocia al aumento de esta fosfatonina y disminución también de la vitamina D activada. Entonces, además, esto nos empeora aún más todavía este hiperparatiroidismo que se nos empezó a generar en un inicio. Es importante que la fosfatonina también tiene un efecto a nivel cardíaco, produce hipertrofia ventricular, ¿ya? Entonces, ahí vemos cómo también se relaciona directamente el tema renal con el tema cardíaco en la enfermedad renal crónica, que al final están ligados tanto como por sus factores de riesgo como por sus consecuencias a nivel molecular. Dale. Otros factores que se ven en esta enfermedad renal crónica son la hiperlipidemia, la obesidad, la hiperglicemia y el tabaquismo.
Cada uno con su mecanismo de producción ayuda a que progrese la enfermedad. Se los voy a explicar así como a grandes rasgos porque supongo que lo saben igual. La hiperlipidemia, las LDL estimulan la proliferación y producción de fibrosis en el glomérulo, la obesidad tanto como por la inflamación sistémica que produce, como por las comorbilidades que tiene un obeso que se relacionan con la enfermedad renal crónica, aumenta el riesgo de esta enfermedad. La hiperglicemia, por otro lado, produce estos productos de glicolización avanzada que, como todos sabemos, producen estrés oxidativo, citoquinas inflamatorias y transición de epitelio-mesénquima. Y el tabaquismo es un vasoconstrictor, aumenta el tono simpático, la renina y la angiotensina 2, y además tiene un efecto negativo porque atenúa el efecto de los IECA. Entonces, por eso también se recomienda dejar de fumar. Entonces, ahora sí vamos a nuestra pregunta. Dice, en relación a los siguientes factores relacionados con el transcurso de la enfermedad renal crónica, ¿cuál vendría siendo la correcta? La primera decía que la isquemia glomerular es un estímulo que inhibe la secreción de renina. Como mencionamos, eso es falso, es un estímulo positivo que aumenta la producción de renina. La B dice que se recomienda el uso de IECA y ARA2 para disminuir la proteinuria en todas las etapas de la enfermedad renal crónica. Esto, como vimos, también es falso, dado que es fundamental su uso en etapas iniciales, pero en etapas más finales de la enfermedad renal crónica se contraindica. C, la retención de fosfatos ocurre desde los inicios de la enfermedad renal crónica. Eso, como vimos en el gráfico que aparecía en la pregunta anterior, comienza a aparecer más o menos desde velocidades de filtración glomerular menores a 30, no es un tema inmediato, igual lo vamos a ver en la pregunta siguiente, pero no es un metabolito que disminuye inmediatamente. Y D, existe una relación lineal entre la presión glomerular y la excreción de proteína. Con todo lo que hemos dicho, yo creo que al final queda claro que esta vendría siendo la correcta. No sé si hay alguno que tenga alguna duda al respecto. Dale. Entonces sigamos, en honor al tiempo. Sí, esta es la última. Ya. La pregunta 6 dice, los mecanismos de adaptación de la enfermedad renal crónica, entre ellos se puede observar A, un aumento de la fracción de filtración tanto a nivel renal completo como a nivel de nefrón aislado. B, una disminución de la atriopeptina. C, problemas de adaptación a cambios en la ingesta de sodio y potasio. Y D, taponamiento óseo de la acidosis metabólica gracias a la disminución de la PTH. Dale. Bueno, la Cami habló harto del concepto de fracción de filtración, pero para recordarlo un poco, al final lo podemos aprender como si fuese una fórmula, que la fracción de filtración al final tiene que ver con el filtrado glomerular o la velocidad de filtración glomerular partido en el flujo plasmático renal, ¿ya? Y nos hace harto sentido, dado lo que ya hemos conversado, que en el riñón completo, la velocidad de filtración glomerular en la enfermedad renal crónica va disminuyendo, ¿verdad? Y también lo va haciendo el flujo plasmático renal. Pero la velocidad de filtración glomerular disminuye en mayor proporción que el flujo plasmático. Entonces, a nivel de riñón completo, tenemos una disminución total de la fracción de filtración. Es diferente a lo que pasa respecto al nefrón aislado, ¿no es cierto? Nosotros que vimos que un mecanismo de adaptación a los nefrones restantes era que estos aumentaban su velocidad de filtración glomerular. Y también, contando como nefrón aislado, existe un aumento del flujo plasmático renal por nefrón. Y en este caso, el aumento del flujo plasmático renal por nefrón, como salen las flechitas, es mayor que lo que aumenta la velocidad de filtración glomerular. Y como estamos al final en una división de estos dos, tenemos como resultado una disminución de la fracción de filtración. ¿Ya? Dale, Cami. Esto es más o menos también lo que hemos conversado. Existe la adaptación de diversos solutos frente a la enfermedad renal crónica. Tenemos 3 distintos tipos de solutos. En la curva A se ven los solutos que a medida que aumenta o progresa la enfermedad renal crónica tienen un aumento exponencial en la sangre, como por ejemplo lo es la creatinina, que además aumenta su secreción, entonces esto es muy, muy, muy exponencial. En la curva B tenemos estos solutos que empiezan a aumentar tardíamente, como lo es el caso del fosfato, que es lo que vimos recién, que a partir de enfermedad de la etapa más o menos la 3 empieza a aumentar
evidentemente en la sangre, y también tenemos solutos que no se alteran pese a progresar la enfermedad renal crónica. Estos son el sodio y el potasio, y vamos a ver ahora más o menos por qué. Ya, entonces acá tenemos una tabla que nos habla de la hemostasis del sodio, del potasio y el fósforo, ¿verdad? Como mencionamos anteriormente, tenemos una disminución de la fracción de filtración, y esto nos permite que lo que nosotros filtramos de potasio es menor, por lo que dice el nombre de la relación, ¿verdad? Además, tenemos un aumento de la atriopeptina, que es una hormona que estimula la natriuresis, o sea, la excreción de sodio por la orina. Entonces, también con eso tenemos una vía de salida del potasio del sodio de la sangre, perdón. Además, existe una diuresis osmótica en la enfermedad renal crónica, que se acumula urea en la orina y esto produce un efecto osmótico en el que además de agua se lleva partículas de sodio hacia la orina. Entonces esto también nos aumenta nuestra excreción de sodio. Y dado que los riñones, como hemos mencionado a lo largo de toda la ayudantía, no logran cumplir con su función normal y no logran adaptarse a los cambios tanto de presión como de volumen, no podemos adaptarlos frente a aumentos o disminuciones del sodio, por ejemplo, en la ingesta de las personas. En la homeostasis del potasio tenemos algo más o menos parecido. Este potasio disminuye la reabsorción de potasio también por esta diuresis osmótica a nivel proximal. Se ve disminuida su absorción y también vemos un aumento de la secreción distal. En esto, el aumento de la presencia de sodio en nuestro túbulo distal también produce que aumente la secreción de potasio a la salida del túbulo. Y se ha visto también que hay un aumento de la secreción colónica de potasio como mecanismo adaptativo frente a la ingesta aumentada o al aumento de potasio en la sangre. Y al final lo del fósforo ya lo hablamos, existe en la enfermedad renal crónica una disminución del calcitriol, aumento de la PTH, aumento de la resorción ósea, ahí está mal puesto, lo que finalmente nos produce una hipercalcemia e hiperfosfatemia, y un aumento de la fosfatonina y con ello la fosfaturia hasta etapas en las que podemos producir esta fosfaturia. Más adelante ya que no se puede. Dale, Cami. Entonces, si vemos de nuevo la pregunta 6, dice, ¿cuál de estas al final se puede observar en la enfermedad renal crónica como mecanismo de adaptación? Un aumento de la fracción de filtración tanto a nivel renal completo como a nivel del nefrón aislado. Con lo que acabamos de hablar, esto sería falso, ¿verdad? Porque tanto a nivel del riñón completo como nefrón aislado existe una disminución de esta relación. Una disminución de la atriopeptina, esa nadie la marcó porque igual era como media obvia. Al final existe un aumento de la atriopeptina, dado que necesitamos eliminar más potasio y se producen, o sea, sodio, y se produce natriuresis. C, problemas de adaptación a cambios de la ingesta tanto de sodio como potasio. Y de un tamponamiento óseo de la acidosis metabólica gracias a la disminución de la paratormona. Bueno, la D también era completamente falsa, porque como vimos, la enfermedad renal crónica produce un hiperparatiroidismo, entonces la paratormona aumenta. Entonces nos casamos con la C, ¿verdad? Que al final, ante ingestas elevadas de calcio, de sodio o potasio, tenemos problemas de adaptación a nivel renal. No sé si a alguien le surgió alguna duda con esta última pregunta.